En esta práctica haremos el control de posición de una cámara de vigilancia usando arreglos digitales con FPGA. El objetivo es diseñar e implementar con programación VHDL en un FPGA el control de posición de un servomotor para usar la cámara de un smartphone como sistema de vigilancia. Los FPGA, del inglés Field Programmable Gate Array o arreglo de compuertas programables en campo, es un circuito integrado de electrónica digital que tiene la capacidad de reconfiguración del hardware en su interior. Es un dispositivo muy versátil con capacidades prácticamente ilimitadas para crear diseños digitales a la medida y eficientes, en comparación con un microprocesador tradicional. Los FPGA al día de hoy tienen aplicaciones en la industria automotriz, en las telecomunicaciones, en computadoras y almacenamiento de datos, en los sectores médicos, militar y hasta en la industria aeroespacial, y se perfilan en un futuro para dar solución a las necesidades de la futura conectividad 5G, visión por computadora empotrada, Internet de las cosas y computación en la nube. Tanto es el interés que compañías como Microsoft, Amazon, Intel, que en 2015 compró Altera, y Xilinx han realizado esfuerzos para demostrar que los FPGA y su lógica reconfigurable pueden superar soluciones tradicionales con microprocesadores y GPU, y hasta superan la propuesta de Google de crear sus propios circuitos integrados de aplicación específica para sus TPU, los cuales utiliza en todos sus servicios, desde el famoso motor de búsqueda hasta el traductor y los mapas. Para el desarrollo de esta práctica se elaboraron bloques que se fueron uniendo, es decir, se hizo un diseño jerárquico que va agrupando las entidades, las cuales se pueden analizar y simular de manera individual con facilidad. Luego se relacionaron a través de un algoritmo de integración llamado top level, donde se tiene la entidad principal y se le van agregando cada una de las entidades. Se muestra el diagrama de bloques del control del servomotor. Del lado izquierdo se tiene el reloj del FPGA conectado a un preescaler seguido de un contador de 11 bits y cada uno se suma para poder juntar toda la estructura. En la entrada A del comparador se conecta a las salidas del contador y el registro de posición se conecta a la entrada B del comparador de 8 bits. La entidad principal se llama servomotor. Tiene 3 entradas y 2 salidas. CLK-P es el reloj principal y es el que ya se encuentra en la tarjeta del FPGA. Tiene un reset principal y la entrada de recepción de datos es RX-1. Una de las salidas es el PWM. Esta salida entrega la señal que estamos modificando para mover al servomotor. TX es la salida donde se transmiten los datos. Al hacer la operación adecuada, se da la frecuencia necesaria con la que trabaja el servomotor. Esta salida, CLK-O, se conecta a la entrada del reloj, CLK, del contador. La salida del contador es un vector de 11 bits que se conecta al vector PWM-POS de entrada de la unidad PWM. Esta entidad tiene 3 entradas y una salida, PWM-O. Esta es la salida donde se genera la modulación del ancho de pulso. Por último, se tiene la entidad de la comunicación serial, con 2 entradas y 2 salidas. La salida de out2 es un vector de 8 bits conectado al vector de entrada de la unidad PWM. Como se observa, se tienen relojes y botón de reset. Cada una de las entradas o salidas se conecta a las demás entidades con el mismo nombre. Para entender mejor cómo se encuentra estructurada la unidad PWM, se muestra la entidad del contador y comparador. Se observan las 3 entradas, la del reloj, el reset y la posición, que es el vector de 8 bits. En cada una de las salidas se muestran los buses y cómo se van dividiendo y conectando entre sí para llegar a un solo punto, obteniendo solo una salida. Los materiales que se utilizaron para implementar el circuito son un computador con el software Processing e ISE, un módulo Bluetooth HC05, la tarjeta Spartan CMOD 6, un servomotor y para agregar la aplicación de la cámara, un celular. Desde la computadora se manda información al módulo de Bluetooth. De este se envía a la FPGA. Por medio de la interfaz creada en Processing, se controla el servomotor.
mandando datos de la tarjeta al módulo para controlar los grados del servo, en el cual se coloca el celular, y así obtener el movimiento de la cámara. Aquí mostramos el FPGA con el que se trabajó. El modelo es el CMOD S6. Proseguimos a colocarlo sobre el circuito en el protoboard. Después le colocamos dos resistencias de 10K en el colector y en la base del transistor 2N2222. Ahora colocaremos el Bluetooth. El pin TXD se conecta al pin 1 del FPGA y el RXD al pin 2. Ahora conectaremos nuestro motor. El transistor se utiliza para la protección del FPGA. El cable del motor está conectado a la base del transistor. Así es como quedaría la base de nuestro motor. Enseguida le vamos a colocar el sujetador de nuestro celular en la parte superior de nuestro motor. Y finalmente así es como quedaría nuestro circuito, nuestro motor y nuestra cámara. Ahora mostraremos el control de posición de nuestra cámara de vigilancia. Como podemos apreciar, este se mueve a 180 grados dependiendo de la posición del slider. El video que capta nuestra cámara también se puede apreciar en nuestra interfaz del processing. Para concluir, este dispositivo puede incorporar una gran cantidad de funciones por su capacidad, como en este caso, que con la interfaz gráfica se controló la posición del servomotor. Este a su vez movía un celular que se utilizó como webcam para transmitir el video en la computadora y así poder visualizarlo. Con esta práctica se demuestran todas las capacidades del FPGA para hacer que varios sistemas digitales trabajen al mismo tiempo, de forma paralela, cosa que no es posible en un microcontrolador, ya que sería la opción más recurrente para este tipo de aplicaciones.